En este video explicaremos diversos aspectos que deben tomar en cuenta todo aquel que se está iniciando en el proceso de administración de base de datos. Para ellos, iniciaremos ejecutando el comando dbcc checkdb, el cual nos permitirá verificar la integridad de nuestra base de datos y poder detectar si tenemos algún fallo en la misma. Para ello, ejecutaremos el comando para ver los resultados. Al finalizar nuestro comando, podremos observar el resultado de cada una de nuestras tablas y al final del mismo observaremos que la ejecución de dicho comando nos arrojará si tenemos algún problema o no. En nuestro caso, en la base de datos Norwin, todo está de manera correcta. La base de datos está íntegra de manera física, tanto como de manera lógica. Ahora bien, imaginémonos el siguiente escenario, que tenemos un problema y la base de datos está corrupta. Podemos hacer dos cosas. Podemos reparar la base de datos con el comando que aquí abajo tenemos, pero eso trae como consecuencia que podríamos perder datos al utilizar esta parte que estamos señalando. Y en muchas ocasiones los datos a perder podrían ser mayor que los datos que perdiéramos si restauráramos el último backup que sea funcional. Por lo cual, para ello, lo más recomendable y sano sería establecer una buena política de backup que nos permita, de este modo, si tenemos algún fallo en nuestra base de datos, poder restaurar un backup y que toda la información sea lo más vigente posible. Es decir, que perdamos la menor cantidad de datos. En este video explicaremos aspectos importantes que debemos tomar en consideración al momento de configurar nuestra base de datos model, que es la base de datos modelo para crear cualquier otro tipo de base de datos dentro de una instancia. Para ello, iremos a la propiedad de dicha base de datos. Iremos a la parte de File. En esta parte, el aspecto más importante es el autocrecimiento. En el ejemplo que le estamos mostrando, el autocrecimiento está en un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro disco duro es de 100 GB, cuando las bases de datos tengan que autoexpandirse, el porcentaje que van a utilizar va a ser 10 GB de nuestro disco duro, porque le estamos indicando que utilice el 10% del mismo. Lo correcto en este caso realmente es que se exprese en giga y así poder en megabyte y así poder determinar cómo nosotros queremos que crezca nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos un disco de 1 tera. Si indicamos que crezca en el 10%, el crecimiento que va a tener esa base de datos va a ser demasiado grande. Entonces estaríamos desperdiciando espacio en nuestro disco. Por eso es recomendable que lo expresemos en mega. Al expresarlo en mega le estaremos diciendo a nuestras bases de datos que cuando vayan a crecer van a crecer tantos megas de nuestro disco y así no evitamos el desperdicio de espacio tan descomunal cuando hablamos de un 10% o un 15% o el porcentaje realmente que se le haya establecido en su configuración. La base de datos model también es la base de datos modelo de la cual la TNDB se reconstruye cada vez que iniciamos una instancia. Otro aspecto, como un aspecto de buena práctica que debemos realizar, es el siguiente. Al momento de instalar nuestro SQL, debemos tener en consideración separar lo que son los binarios de nuestras bases de datos creadas por usuario. Para ello, lo explicaremos del siguiente modo. Lo primero que tenemos que hacer es que los binarios estén instalados en un disco. Luego de esto, la TNDB instalarla por lo menos en un disco de 25 GB a ella sola. Nuestras bases de datos creadas por usuarios debemos separar tanto el MDF en un disco como el LDF en otros discos. Sé que muchas veces en nuestras empresas no tenemos esa cantidad de discos para hacer esto. Entonces, por lo cual, si no contamos con esta cantidad de discos para poder hacer esta configuración,
Lo correcto sería tratar de hacer la configuración lo más segmentada posible, instalar los binarios en un disco e instalar las bases de datos en otro disco totalmente separados. Siempre tomando en consideración que es bueno y válido que la TENDB se encuentre en un disco solo, aunque no sea este de mucha capacidad, pero que se encuentre sola dicha base de datos.